Entonces la sala dijo, mientras tanto no existe una ley que regule el tema, vamos a decir que son 4 años. Entonces ahí se presentó ese precedente, le dijo, bueno, ya esto fue en el 97, ya pasaron los 4 años, estamos en el 2005 y por lo tanto le ordeno a este banco público que le aperture la cuenta corriente a este señor para que le depositen la planilla. Y que no aparezca ninguna mancha. Exactamente. Entonces, eso fue, repito, en el año 2005. Un año después, el 2006, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, emite un reglamento que nosotros conocemos como el Centro de Información Crediticia. Entonces, antes del 2006 tampoco existía una central de datos donde todas las personas puedan reportar, se puedan las entidades bancarias reportar el comportamiento crediticio de los clientes. Se emite este reglamento donde se crea este Centro de Información Crediticia, es un centro informático administrado por la SUGEF, y toma como precedente esa jurisprudencia la Sala Constitucional y también dice, también vamos a resguardar ese derecho a los 4 años. Entonces, una vez que el banco me reporta a mí que esta persona no pagó la deuda, o bien que se atrasó por alguna circunstancia, la pagó tardíamente, esa mancha va a quedar ahí durante 4 años y después de eso automáticamente se va a borrar. Entonces, aquí a partir del reporte. A partir del reporte que hace el banco justamente usualmente el último reporte que se hace esa operación crediticia. Entonces, eso repito, 2006, en el año 2011 se emite la Ley de Protección de Datos Personales, es una ley, repito, también bastante nueva, y esa ley también recoge el principio de los 4 años. Entonces ya estamos hablando que no solamente para las entidades supervisadas por la SUGEF aplica el plazo de los 4 años, sino que hay una ley general que también dice que 4 años para todo el mundo. Claro, entonces para ir recapitulando un poco lo que estamos conversando, en este momento, a partir del reporte que se da, queda la mancha ahí, hasta 4 años. A los 4 años y una semana, o 4 años y un día, ya uno debería de partir de la premisa de que no está manchado el crédito. Es correcto. Al menos que en esa información, esa central de datos que llamamos Centro de Información Crediticia, no va a aparecer esa situación negativa nuestra crediticia, ¿verdad? Claro. Y justamente entonces aquí es un tema importante que para aclarar al público la diferencia entre lo que es la SUGEF con esa base de datos oficial que llamamos Centro de Información Crediticia, de un montón de bases de datos privadas o particulares que circulan en el país que no son supervisadas por la SUGEF. Entonces sabemos que hay montones de personas, montones de entidades que prestan dinero. Por ejemplo, los electrodomésticos que venden a plazo, a pesar de que eso se convierte también en un préstamo, pero ellos no están supervisadas por la SUGEF. Entonces, por ejemplo, esas compras de electrodomésticos, esas manchas que yo quedé con ese electrodoméstico, pues ellos no tienen cómo reportarle al Centro de Información Crediticia porque no son entidades supervisadas por la SUGEF. Las financieras son otro ejemplo también de entidades que no son supervisadas por la SUGEF y por lo tanto, entonces, tampoco reportan en ese Centro de Información Crediticia. Y así sucesivamente existen un montón de acreedores que por alguna circunstancia prestan dinero, pero al no ser supervisadas por la SUGEF no alimentan esa central de datos. Entonces, si bien es cierto, existen estas reglas claras de los 4 años, incluso la SUGEF tiene un sistema informático bien desarrollado para que automáticamente al cumplirse los 4 años se elimine esa mancha sin necesidad de que el cliente haga ninguna gestión y el banco tampoco haga ninguna gestión. Pero lo que pasa es con esas otras centrales de datos que son privadas, que no sabemos quiénes administran ni cómo se alimentan tampoco muchas veces, ahí es donde está muchas veces el problema de la mayoría de los costarricenses. Entonces, usualmente es que me dice, aparezco una mancha, voy a pedir un préstamo al banco, voy a pedir un préstamo a una financiera, a una cooperativa, lo que sea, y me aparezco que estoy manchado. Entonces la persona va al banco, porque recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de poder solicitar una impresión de nuestro récord crediticio, esa hoja de vida, en cualquier banco, aunque no sea mi banco, yo voy al banco, cualquiera, le digo, solicito que me imprima mi récord crediticio y me van a entregar ese documento. Entonces, a pesar de que tal vez formalmente en ese documento esté todo limpio, no aparezca ninguna mancha, ya a los 4 años está todo bien, pero circulan en algunas otras bases de datos privadas el hecho que yo tuve alguna deuda con X o Y persona o con X o Y empresa y que entonces yo no pagué esa deuda y que puede ser perfectamente que ya hayan transcurrido esos 4 años o más, 5, 10, 20 años, lo que sea, pero siguen apareciendo porque esas bases de datos formalmente nadie las está supervisando. Entonces ahí es el problema. Entonces me parece, voy a pedir un préstamo a pesar de que la hoja de vida que llamamos récord crediticio me aparezca en limpio, pero me dicen que no me prestan la plata porque en una base de datos determinada aparece que yo le quedé viendo a una empresa que vendía electrodomésticos
hace 5 años. Estamos hablando con don Willy Carvajal. Don Willy, estas otras bases paralelas, digamos, a las de la SUGEF, por decir un término, exacto, ¿no deberían de ser también reguladas en alguna medida por la SUGEF? Sí, bueno, justamente la superintendencia está en un proyecto de ley que justamente es permitir, que es tener competencia sobre todas esas entidades crediticias o esos acreedores para que también alimenten el Centro de Información Crediticia. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque no solamente es para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho que se eliminen esas manchas cada 4 años, sino también para que entonces los acreedores puedan conocer realmente si usted es un buen o no deudor. Porque puede ser que perfectamente usted ante las entidades financieras supervisadas por la SUGEF aparezca como un buen deudor, pero tiene problemas con electrodomésticos, con telefonía, con cualquier otro tipo de préstamos, servicios públicos, incluso también hay bases de datos que alimentan esos deudas que yo tengo ahí. Entonces, consolidar esa información es justamente el objetivo que intenta la SUGEF, para que realmente cuando yo llego a solicitar un préstamo, el acreedor pueda conocer. Por supuesto. Si yo soy un buen o un mal deudor. Y no estar uno en un montón de bases, además de la SUGEF, que puede estar ahí sin ningún problema, en otro montón de bases uno no sabe. Que no sabe. Exactamente. Don Willy Carvajal, de la Oficina del Consumidor Financiero, vamos a hacer un pequeño corte y usted después del corte me va a contar un poco acerca de la diferencia entre el cobro administrativo y el cobro judicial. Pero para que vea que no es mentira, desde que empezó usted a hablar han entrado 95 preguntas con esta que está entrando en este momento. Entonces vamos a empezar a despejar algunas de esas dudas después del corte comercial. Es un par de minutos, por favor no se despegue, ya continuamos con don Willy Carvajal de la Oficina del Consumidor Financiero. Ahora sí. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Las redes sociales revolucionaron nuestra forma de conversar. Acompaña a los periodistas Susana Peña, Iván Mesa, Álvaro Sánchez y su servidor Cristian Montero todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía en nuestro programa El Chat, el grupo más grande del país, donde generamos conversación aquí en 91.5 sobre los temas trending topic de la semana. El evento futbolero más importante del mundo, la Copa Confederaciones de la FIFA, por Teletica Radio. Desde este sábado 17 y hasta el domingo 2 de julio, todos los partidos de la Copa Confederaciones de la FIFA. Viva 1-1 los partidos a través de Teletica Radio 915 FM Estéreo. Teletica Radio. Generamos conversación. El amor altruista le procura al hombre el júbilo, la fuerza y la vida. El amor egoísta lo destruye y lo conduce a la muerte. Sundari. Escuela Esencialista. Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Continuamos con don Willy Carvajal de la Oficina del Consumidor Financiero. Muchas gracias a todos sus mensajes y preguntas. Ya voy a empezar a leer algunas. Don Willy, ¿quedaba algo pendiente del tema que acabamos de tocar antes de la pausa comercial? Es correcto, en efecto, uno de los principales, las preguntas que quizás muchas personas están haciendo en este momento es, ¿qué pasa si yo aparezco en esa base de datos privada que ya pasó el plazo de los 4 años y sigue apareciéndome esa mancha? ¿Qué hacer? Bueno, sabemos que la SUGEF automáticamente lo limpia, pero esas bases de datos privadas no. Entonces yo tengo que hacer 2 cosas. Lo primero es tener alguna prueba de que en efecto yo aparezco en alguna de esas bases de datos privadas, ¿verdad? Entonces que yo, por ejemplo, voy al banco a solicitar el préstamo, a la financiera me dicen, es que en la base de datos tal, me dicen el nombre, usted aparece que tiene una mancha de tal producto o tal crédito. Muy bien, entonces yo ya voy a solicitarle a esa empresa que me indique si es cierto que yo aparezco en su base de datos. Y yo con eso entonces me voy, imprimo ese documento, tengo esa copia,
y le solicito a la empresa, mira, ya pasaron esos 4 años, solicito que me elimine de esta base de datos, que me borre ese historial crediticio. Recomendación fundamental, hacer esto por escrito. Hacerlo siempre por escrito, porque si no, después no tenemos cómo ir ante la instancia para reclamar. Entonces, hacemos por escrito una carta muy sencilla. Señores, empresa tal, yo aparezco en una base de datos de ustedes, me dicen que yo, un crédito que ya pasaron los 4 años y por lo tanto solicito que me eliminen. Sello recibido, me dejo la copia. Por el reglamento de la ley del consumidor, cualquier empresa, cualquier comerciante, al igual que también por el reglamento de la ley de protección de datos personales, ellos tienen un plazo de 10 días hábiles, es decir, 2 semanas, para poder resolverme la gestión que yo les presenté. Si pasadas esas 2 semanas no me responden o me dicen que no, y yo considero que tengo derecho porque ya pasó el plazo, ¿ante quién tengo que acudir? Ante la Agencia de Protección de Datos Personales, o en diminutivo, digamos, la PROHAB, que es una instancia del gobierno que pertenece al Ministerio de Justicia. Físicamente ellos están ubicados en el Registro Nacional, ahí en Zapote. Entonces uno presenta la denuncia con ellos y le dice, señores, Agencia de Protección de Datos Personales, de datos de los habitantes, ya hice la gestión con esta empresa para que me eliminaran, no me respondieron o no me quieren eliminar ese dato crediticio negativo, entonces solicito que ustedes intervengan. Y entonces ahí la PROHAB interviene, llama a la empresa, le llama al cliente, le dice, bueno, el cliente me está presentando o el consumidor me está presentando documentos de que en efecto fue con usted, hizo la gestión y usted no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Y si la PROHAB determina que en efecto tiene que eliminar, por supuesto que le ordena a esta instancia que elimine ese dato crediticio negativo. Estamos hablando, don Willy, de las bases de datos que no son las de la SUGEF. Estamos hablando de las otras que están ahí. Aparece alguien con una mancha. Ya pasaron los 4 años y ya usted le llega, y le estoy recapitulando lo que acaba de decir, llega alguien y le dice, por favor, bórreme, y no le contestan, no me va a borrar. Bueno, vamos a ir a la PROHAB, que queda en el Registro Nacional allá en Zapote. Es correcto. Muy bien, ahí quedaría. Pasemos a un caso que ocurre mucho, ya lo estoy viendo en algunas preguntas. Me llaman y me dicen, usted está atrasado con un pago X, si no se actualiza rápido, no se pone al día, va a cobro administrativo, y si esto sigue, va a cobro judicial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Entonces, el cobro administrativo es esa gestión, valga la redundancia, cobratoria que hace el acreedor antes de acudir a la vía judicial. Entonces, usualmente cualquier acreedor, llámese un banco, una financiera, una cooperativa, etcétera, dice, bueno, vamos a tratar de que usted me pague, voy a hacer una gestión de teléfono o una gestión de algún correo electrónico, etcétera, para que usted se ponga al día. Es básicamente esa gestión para que usted se ponga al día. Usualmente las entidades financieras, repito, usualmente no es por ley ni por reglamento, sino es que es una práctica que de los primeros 3 meses se intenta hacer esa recuperación del crédito para que el cliente se ponga al día, de 1 a 90 días. Ya pasados esos 90 días, lo que procede en la mayoría de las ocasiones es que se pase el proceso a cobro judicial. O sea, el cobro administrativo es esas llamadas que van recibiendo durante el transcurso de esos 90 días. Exactamente. Es una gestión de cobro donde el acreedor dice, yo no voy a meterme, o no es pertinente acudir de una vez a la vía judicial, donde hay que pagar abogados, hay que hacer un montón de procedimientos. Voy a tratar yo, como acreedor, de recuperar ese dinero, una vía, digamos, más conciliadora, mediadora, y vamos a ver si llegamos a algún arreglo de pago, o que usted se ponga al día, me explique qué es lo que pasó y se ponga al día. Y solo se cobran los intereses moratorios, me imagino, y lo que se debe por intereses, digamos. No se cobra ninguna otra gestión. Usualmente algunos acreedores cobran alguna comisión por esa gestión de cobro, digamos, por las llamadas que me hicieron. Es importante también que todos los costarricenses conozcan que por vía reglamento de la ley del consumidor, no se pueden cobrar más de 3 gestiones administrativas de cobro. Entonces, si me realizan, no es que no se puedan hacer más de 3, sino que no se pueden cobrar más de 3 gestiones administrativas. Entonces, a mí me realizaron 10 gestiones administrativas de cobro, 10 llamadas de teléfono, poniéndolo en términos claros, no pueden cobrarme más de 3 llamadas de teléfono. Eso es lo que establece el reglamento de la ley del consumidor. Solo 3 llamadas. Solo 3 llamadas pueden cobrarme. No significa que no se puedan hacer más llamadas, pero cobrármelas, si me van a cobrar una comisión por esa gestión de cobro administrativa, solo 3 llamadas. ¿Se pueden llamar 3 veces en un día? Sí, bueno, lamentablemente en Costa Rica no existe ningún parámetro legal ni reglamentario que nos indique cuántas llamadas se pueden o no se pueden hacer. Lo único que el reglamento nos establece es que no puede ser abusivo.
Entonces ya queda interpretación de cada juez o de cada autoridad determinar si fue abusivo o no, ¿verdad? Es cada caso concreto. Si evidentemente yo estoy llamando insistentemente a una persona a cobrar, eso ya se convierte en abusivo. ¿Qué es abusivo? Aquello que me impide a mí ejercer mi vida de una forma normal. Aquello que me interrumpa mi tranquilidad, mi intimidad básicamente, o interrumpa la intimidad de las personas que me rodean, o mi relación laboral también. Si llaman y le dejan el mensaje con la mamá o con la esposa o con el esposo, mire, es que llamen porque tiene que una deuda, tiene que ponerse al día. Es correcto. O que llamen al lugar de trabajo a decir, ocupo hablar con el jefe por una deuda que se tiene. Y eso, don Rodolfo, es importante mencionar, eso es prohibido, eso está prohibido en Costa Rica. Ya existe bastante jurisprudencia, especialmente de la PROHAB, de esta Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, donde ellos dicen, existen parámetros que hay que seguir en la gestión de cobro. Uno es que nosotros no podemos contactar a ninguna persona que no sea el deudor o el fiador. Entonces, esas técnicas de estar llamando al abuelito, a la abuelita, al amigo, al vecino, a quien sea, para decirle que es que esa persona tiene una deuda conmigo, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque está prohibido. Porque le están dando información privada mía o datos personales míos a un tercero. Que solo le competen, a usted y a la gente y a la financiera. Exactamente. A mí, al fiador y a la empresa a que yo le deuda. Muy bien. El cobro judicial entonces es cuando ya se lleva ante un juez. Exactamente. Del cobro administrativo, 90 días después posiblemente dice, no, vamos para allá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también con esas, relacionado con el tema que veníamos hablando del récord crediticio? Bueno, cuando nosotros nos ponemos la operación al día, digamos que me atrasé 15 días o me atrasé un mes y medio, me puse al día, pagué todo, queda esa mancha, sí, esa mancha del atraso del mes o de los 15 días o una semana. Una semana genera una pequeña mancha, digamos. Exactamente, genera una pequeña mancha que va a quedar durante 4 años. Entonces, el hecho que yo me ponga al día, el hecho que yo pague, no significa que no me va a generar mancha. Automáticamente, el día 1 que yo no pague, ya empieza a generarse mancha, independientemente si pago o no pago. Claro. Entonces, por eso también muchas personas llaman y dicen, es que yo ya le pagué al banco y sigo apareciendo manchado. Sí, señor, sigue apareciendo manchado porque eso va a quedar durante 4 años. Claramente, digamos, no es que le va a afectar significativamente el récord crediticio si usted se atrasa 15 días. No es lo mismo pagar una semana después que 3 meses después. O ir a cobro judicial, que eso ya genera una mancha de otra naturaleza que ya es mucho más gravosa y en donde yo va a tener repercusiones importantes. Usted está haciendo un hincapié en un punto muy importante. Un día ya puede generar mancha. Es correcto. Y esa mancha queda durante 4 años. Okay. Por eso es importante que nosotros en la medida de lo posible siempre paguemos los préstamos. Incluso muchas veces no es que no tengo el dinero, sino que se me olvidó. ¿Verdad? Por algún motivo, muchas preocupaciones que tengo diarias, se me olvidó pagar el préstamo y ya me queda esa mancha que si empiezo a sumar eso durante muchos meses, pues va a quedar como una tendencia que yo siempre pago tardíamente. Yo no he pecas, termina el expediente. Exactamente. Ahí. Entonces pongamos los recordatorios, utilizamos la tecnología, lo que sea para poder pagar siempre a tiempo, ¿verdad? Y si yo definitivamente por alguna condición económica particular no puedo pagar en la fecha estipulada, que es pago todos los 30 de cada mes, antes de que eso ocurra, ir a acercarme a la creadora y exponerle la situación que yo tengo. Mira, es que pasó esto y esto y esto, quiero buscar una solución. El hecho de esconderme o decir, dejo pasar eso y hasta que me contacte y yo me pongo al día, sí puede ser, eso es lo que hace es empeorar, porque tal vez si bien es cierto, yo pienso pagar en el futuro, pero el récord crediticio sí se empieza a manchar desde el día 1, a pesar de que yo haga o no haga absolutamente nada. Eso es automático que se empieza a manchar. Muy bien, una última consulta antes de empezar a leer las preguntas que nos están mandando. Usted dijo que el cobro judicial es más gravoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando le llega el caso a un juez? Claro. Bueno, es más gravoso porque entonces significa que a pesar de que el acreedor realizó gestiones para poner al día la operación y ya pasaron 3 meses, ese deudor no se puso al día. Entonces significa que esta persona en su capacidad de pago, definitivamente la SUGEF, lo que se entiende en ese reglamento de la SUGEF es, esta persona definitivamente no tiene capacidad de pago. Si tuviera capacidad de pago, pues es lógico entender que en 3 meses se puso al día. Si han pasado tanto tiempo y no se pone al día, es porque esta persona definitivamente tiene algún problema de capacidad de pago. Y eso entonces me va a disminuir a mí mi calificación crediticia y por supuesto que también cuando entra ya el proceso judicial, empieza una serie de repercusiones adicionales. ¿Cuáles son esas repercusiones? Bueno, la primera, por supuesto, que me van a empezar a cobrar los honorarios del abogado que presenta al banco, el acreedor para gestionar el cobro judicial.
Viene la fase de los embargos. Recordemos que ninguna empresa puede embargar absolutamente nada si no es por la orden de un juez. Entonces ya aquí en esa fase de cobro judicial viene el embargo del salario, se me nota la propiedad que tengo a nombre mío, ¿verdad? El vehículo, se empiezan ya la fase de los embargos. Ya me notifican a mí que ya el proceso tengo que contratar definitivamente un abogado para que me represente judicialmente, y eso implica costos adicionales. Entonces por eso mencionaba que es tan gravoso, porque implica una serie de consecuencias importantes para el consumidor y que ojalá pues no es lo deseable. Y reglamentariamente, una vez que el cliente ingresa a cobro judicial, ya la calificación automáticamente se rebaja significativamente. Muy bien, voy a empezar a leer consultas, voy de 3 en 3 para ver si las abarcamos todas. La primera, dice alguien por acá: tengo entendido que cuando el deudor fallece, acaba el cobro, ¿o no es así? He visto casos que le quieren cobrar a los familiares para ver qué pueden recuperar. Muy bien, entonces en efecto, si la deuda fallece con el deudor, y es correcto, si la persona fallece y no tenía ninguna garantía, digamos, por ejemplo, esa persona no dio ninguna garantía, solamente firmó un pagaré, una letra de cambio, y no hay ningún fiador, esa deuda pues básicamente el acreedor no puede recuperar el dinero, porque ya la persona falleció. Yo fallezco y fallece también la deuda. Caso contrario, si yo tengo una garantía que yo di como deudor, digamos que puse una hipoteca sobre la casa, o di una prenda sobre el vehículo, o tengo un fiador, el hecho que yo fallezca no significa que el acreedor no pueda ir a cobrar, a rematar esos bienes por la deuda que no paga. Muy bien. Pregunta alguien por acá: les pido por favor anoten sus nombres para cuando hacen las consultas. ¿Los que manejan bases de datos incurren en error cuando dan información de datos obsoletos y prescritos? Es correcto. Existe esta ley de protección de datos personales que nos dicen que cualquier base de datos que exista en el país tiene que cumplir con ciertos parámetros. Una es que la información tiene que ser veraz, oportuna y completa. Entonces, si a mí me están dando datos que ya son obsoletos, o que están prescritos, o que no son reales, o que le falta algo de información, que tal vez una parte sea cierta, pero le faltó lo otro, esa base de datos está incumpliendo la ley de protección de datos de los habitantes. Entonces, por eso es importante que sí, una base de datos privada que no cumpla con información clara, veraz y oportuna y completa, yo puedo ir a denunciar al administrador de esa base de datos por no cumplir con esos parámetros que la ley establece. Alguien por acá: ¿y cómo hace uno cuando empiezan, ya usted lo adelantó, pero cómo hace uno cuando empiezan a llamar a todo el mundo, hasta el vecino? ¿Es permitido o es denunciable? Usted ya dijo que no se puede. Claro. La pregunta es: ¿qué haría la persona si empiezan a recibir la llamada? ¿Llama a la entidad? ¿No llamen a los demás, o se puede proceder a algo más? Sí, es importante documentar esas gestiones de cobro que están haciendo con terceros. Entonces, para esos efectos, por ejemplo, si me llaman al celular, tomarle un screenshot donde está ese número de teléfono, ¿verdad? O bien luego ir a la operadora de telecomunicaciones, si yo tengo con el ICE o con cualquiera que sea la empresa, pues que me impriman el listado de las entradas, de las llamadas entrantes a mi teléfono, para que yo pueda saber, que pueda demostrar que en efecto esa empresa me está llamando. Si necesito tener algún testigo, entonces bueno, pongo el teléfono en speaker para que otra persona pueda escuchar y en efecto servir como testigos. Puedo ofrecer también como testigo a la mamá, a la hermana, al vecino, al jefe, a quien sea, para que sirva como testigo e indique que en efecto a esa persona la contactaron por el cobro de una deuda mía. O bien si tengo mensajes de texto también, si tengo correos electrónicos. Entonces lo importante es que si yo quiero denunciar esto porque no cesa la conducta y siguen llamando a esas personas, tengo que empezar a documentarme o tener testigos, y luego proceder a interponer la denuncia ante la PROHAB diciéndole: señores, aquí tengo esta prueba de que me están contactando familiares o a mi lugar de trabajo, y solicito que ustedes le impongan una multa, porque no solamente es que la PROHAB tiene posibilidad o potestad para no solamente ordenar el cese de la conducta, sino también para imponer una multa a la empresa que está incurriendo en ese tipo de prácticas. Dice alguien por acá: ¿cuántos embargos puede tener uno? Me imagino que es al mismo tiempo, debe ser que es lo que está preguntando. ¿Qué pasa si tengo pensión alimentaria? ¿Qué pasa si tengo embargo y me ponen pensión? Son 3 preguntas en una, pero... Claro, posiblemente muchas personas también están en una situación similar. Entonces, bueno, no hay ningún límite a la cantidad de embargos que yo pueda tener. Si tengo 20 embargos, son 20 embargos. No hay ninguna posibilidad de decir más de tal número no se puede. Si tengo pensión alimenticia, hay una orden de prioridad, por supuesto.
Entonces, si tengo pensión alimentaria, primero se paga la pensión alimentaria y luego el restante que queda, entonces hay una parte del salario que es inembargable y eso es importante, Rodolfo, mencionar. Por el Código de Trabajo hay una parte del salario que nunca se puede embargar. Dice que es el salario mínimo, más o menos ahorita son como los 170,000 colones que no es posible que se embargue. Si le restamos la pensión menos esa cantidad inembargable, y si nos queda algo, pues ahí podemos entonces empezar a embargar sobre esa cantidad restante. Pero no puede ser posible que a mí me lleguen 0 colones de salario. Eso en Costa Rica está prohibido. Nos pregunta Andrea, ¿qué pasa cuando se generó una tarjeta de crédito adicional a un menor de edad, 17 años, y el titular de la tarjeta no paga el saldo por responsabilidad suya? O sea, el que tiene originalmente la tarjeta, exacto, no la paga. ¿Le pueden cobrar a esa persona que tiene la adicional, o sea, el menor de edad, que se convirtió ya en mayor de edad, aunque los gastos no se hayan hecho con su tarjeta, sino con la del titular? Sí, aquí es importante ver contractualmente quién es el obligado. Si la persona que aparece como el titular de esa tarjeta es el papá o el mayor de edad, y nunca el menor de edad firmó ningún documento ni aparece con ninguna obligación, pues definitivamente la gestión de cobro solamente se puede hacer con el titular el quien firmó el contrato. No se puede hacer con terceras personas. Bien, voy a leer muy rápidamente antes de seguir conversando con don Willy Carvajal de la Oficina del Consumidor Financiero, un mensaje de interés para todos los clientes de Cabletica, en la zona precisamente donde ayer se dio una emergencia con la explosión y posterior incendio, en la zona de Desamparados. Cabletica está comunicando que sus servicios se están viendo afectados precisamente por esa explosión. En las zonas de, ponga mucha atención, Gravilias, El Porvenir y hacia el cruce de San Miguel en Desamparados. Cabletica también está informando que se encuentran trabajando en la zona para restablecer el servicio en las próximas 2 horas, con excepción de los sectores que colindan con la subestación del Porvenir, en donde depende Cabletica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para iniciar el trabajo. Cabletica agradece la comprensión en torno a este tema. Entonces, reitero, se está comunicando por parte de Cabletica que en las zonas donde se está viendo afectada el servicio a raíz de la emergencia de ayer, se está tratando de establecer el servicio en las próximas 2 horas, con excepción de los sectores que están colindando con la subestación del Porvenir. Hace unos minutos vi una pregunta, no la encuentro por acá, pero me parecía que decía algo así, voy a tratar de recordarla, la estoy buscando en este momento. ¿Qué pasa si lo llaman para exigiendo una cantidad que en ese momento la gente no puede pagar, pero que se está utilizando para hacer un arreglo de pago? Muy bien. Entonces, bueno, en efecto, eso es una consulta frecuente en la Oficina del Consumidor Financiero. Mira, me están llamando de un bufete de abogados, me están llamando de una gestionadora de crédito, me dicen que si no pago mañana, qué sé yo, 100,000 colones, me pasan a cobro judicial. Bueno, se puede o no se puede, qué garantías tengo, etcétera. Lo importante es siempre determinar si esa deuda se encuentra prescrita o no se encuentra prescrita. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, recordemos que las deudas comerciales en su mayoría prescriben a los 4 años, dijimos al inicio. Uh-huh. Hay algunas excepciones, por ejemplo, las deudas que tienen que ver con las hipotecas, es decir, las deudas de las viviendas, prescriben a los 10 años. Pero lo que son deudas de vehículos, electrodomésticos, un pagaré, una letra de cambio, una fianza, etcétera, etcétera, prescriben a los 4 años. Entonces, si a mí me están llamando, digamos, si yo ya puedo determinar que ya transcurrió ese plazo de los 4 años sin que a mí nunca me hiciera ninguna gestión de cobro notificada por escrito, entonces, y la deuda ya se encuentra prescrita, a mí si me llaman a decir, es que tengo que pagar tanta cantidad de dinero, porque si no usted lo pasamos a cobro judicial. Ajá. Eso es una técnica, ¿verdad? Llamémosle de esa forma, una técnica para que tiene la persona que está haciendo el cobro para recuperar algo, pero la deuda ya está prescrita, yo no tengo formalmente la obligación, al menos la obligación jurídica, sí la obligación moral, pero no la obligación jurídica de cancelar esa deuda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando esas deudas ya están prescritas y le llaman al cliente y decirle que si no deposita cierta cantidad de dinero, ya mañana usted va para cobro judicial, lo que yo estoy haciendo es reactivando la deuda. Entonces,
ese pago que yo hago, aunque sea de 5,000 colones o de 1,000 colones, lo que hice fue reactivar una deuda que ya estaba muerta. La resucitó. La resucité. Entonces, por eso es importante siempre primero verificar si en efecto esa deuda que me están cobrando, yo la estoy resucitando o si ya está muerta. Bueno, porque más bien me puedo meter en un problema yo mismo, ¿verdad?, con haciendo esa gestión de cobro. Aunque como usted lo dijo, lo ideal sería pagar la deuda que uno debe. Por supuesto. Pero también creo que la gente tiene derecho a saber esa situación que usted está es dando. Dice, aquí nos preguntan, ayer me llegó una demanda judicial de parte de una financiera por un proceso en la que aparezco como fiador. El proceso es del 2 de febrero del 2015. Yo no sabía que estaba pendiente el pago. ¿Hay manera de evadir el proceso legal como fiador? No, definitivamente no hay. Como fiador asumimos el compromiso que siempre pagamos el 100% de todo lo que haya que pagar, incluyendo capital, intereses, comisiones, honorarios de abogado, absolutamente todo. Entonces, por eso es importante que antes de otorgar una fianza, o incluso algunas personas dicen que yo utilizo la figura de la fianza cruzada como un respaldo. Eso no es un respaldo. La figura de la fianza cruzada, que es que yo soy fiador de usted y usted me fía a mí, eso no sirve para absolutamente nada. Digamos, eso no es ninguna garantía que a mí no me vayan a cobrar o que si me cobran, que el otro vaya a pagar. Porque justamente, si el acreedor siempre trataría de irse primero con el deudor. Si esa persona no tiene dinero, pues obviamente va a acudir con el fiador. Y si yo tengo una fianza a esa persona, ya el banco, quien sea el acreedor, demostró que no tiene dinero, entonces ¿cómo me va a pagar a mí? Y yo sí tengo salario, a mí sí me van a embargar el salario. Entonces, recordemos que la figura de la fianza hay que tomársela con mucha precaución y con mucho cuidado. Por supuesto, si uno asume una fianza, es que uno está corriendo el riesgo y estaría en principio dispuesto a responder por la persona que está dejando de pagar. Y yo conozco gente que son grandes amigos, pero que esa amistad de años llega hasta el día en que se convierte en fiador uno del otro. Correcto. Y como usted dice, esa fianza cruzada es un invento, yo no sé para qué, para generar confianza, pero que al final no sirve de nada. No sirve de nada. No hemos terminado, nos quedan todavía por lo menos 15 minutos más, pero sí me gustaría, porque mucha gente está pidiendo el dato de cómo comunicarse después del programa con ustedes en oficina. Yo sé que ya lo hemos dado, pero no está de más insistir en el tema, y les voy a dar chance para que en 10 segundos lo va a dar don Willy. Busque lápiz, busque papel, busque lapicero o anoten en el celular. Abra en este momento la aplicación donde pueda anotar números de teléfono, y a partir de este momento don Willy le va a dar el número de la Oficina del Consumidor Financiero y otros medios para localizar. Muy bien, don Rodolfo. Entonces, el primer medio, es vía telefónica. El teléfono es 2221-6624. Repito, 2221-6624. O bien, 2221-6625. Cualquiera de esos dos medios por vía telefónica. También nosotros recibimos muchísimas consultas por el Facebook. Nos pueden buscar ahí como Oficina del Consumidor Financiero. Ahí nos encuentran, nos envían un mensaje y con una consulta, y nosotros con todo gusto atendemos ese tipo de gestiones. También nos pueden enviar un correo electrónico al correo info@ocf, que es de Oficina del Consumidor Financiero, .fi.cr. También tenemos una aplicación móvil que se llama Banca Amigable, disponible para Banca Amigable. Banca Amigable, exacto. En Apple Store, en Google Store. Entonces la descargan sus teléfonos y ahí nos remiten también sus consultas, sus quejas. Si tienen también alguna, por ejemplo, que alguien quiere interponer una queja porque va a un comercio y no le reciben la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, ahí también pueden poner la denuncia. Si tienen que consultar el tipo de cambio todos los días, ahí aparece actualizado todos los días. Hay un montón de funcionalidades que también tiene esta aplicación móvil. Entonces, repito, el Facebook, la aplicación móvil, correo, la página web también, www.ocf.fi.cr. Ahí no solamente también es posible que el cliente nos genere un caso o una consulta, sino que también constantemente estamos subiendo videos, información de derechos del consumidor, noticias relevantes con el sector financiero. Entonces, como parte también de la educación financiera, que los costarricenses que están interesados en educarse y formarse en esta materia, perfectamente encontrarán un gran nicho de fuente de información para que puedan educarse de mejor manera. Nos preguntan por acá, don Roger, si una persona tenía un embargo y se pensiona, ¿esa deuda se vuelve incobrable? Y se pensiona, ok, muy bien.
Entonces, bueno, vamos a ver, es el momento en que inicia. Si ya tenía el embargo, y sí, bueno, lamentablemente, legalmente, las pensiones son inembargables, establece el Código de Trabajo, entonces el acreedor tendrá que ver de qué otro medio consigue o busca para que pueda seguir recuperando el crédito, ¿verdad? Si tiene algún bien, alguna fianza. Si no tiene fiadores. Y si no hay nada, pues entonces sí, lamentablemente se convierte en inembargable porque justamente las pensiones tienen ese carácter. También nos pregunta Fresi Mora, ya estoy leyendo Facebook. ¿Un banco puede cobrar sobre planilla de un fiador sin haber cobro judicial? Primero. Uh-huh. Bueno, para que se pueda hacer eso tiene que haber que en el contrato tiene que estar estipulado expresamente esa facultad. ¿Por qué? Porque eso que nos menciona la señora no está estipulado en ninguna ley, ningún reglamento. Entonces, para que el banco pueda hacer eso, necesita tener un respaldo jurídico. Y el único respaldo jurídico que puede hacer es justamente tener un contrato firmado. Entonces, si en el contrato se establece esa potestad de que le puede hacer el rebajo automático, ahí el banco tiene un respaldo. En caso contrario, no lo puede hacer. Claro. También han estado preguntando a partir de cuándo es que se empieza a contar la prescripción. Muy bien. La prescripción se empieza a contar a partir del día 1 en que yo tuve que pagar la deuda. Entonces, poniendo un ejemplo sencillo, si yo tenía que pagarla los 30 de cada mes y el 30, digamos, de junio no pagué, a partir del día siguiente, sería, digamos, el 1 de julio, ya yo empieza a surgir el cobro oficial de la deuda y por lo tanto a partir del 1 de julio, 4 años hacia el futuro, empieza la prescripción. Sin embargo, hay que anotar acá una figura importante que establece nuestro Código de Comercio que se llama la interrupción de la prescripción. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el acreedor me hace a mí, me notifica, y ojo lo siguiente, me notifica por escrito una gestión de cobro, o me lleva a un abogado o un notario que me haga una gestión de cobro, etcétera, etcétera. Si me notifica que él quiere que yo le pague esa deuda, se interrumpe la prescripción. Entonces, si por ejemplo, usamos un ejemplo muy sencillo. El 1 de enero del 2015 ya empezó el cobro de la deuda. El 1 de enero del 2015. Entonces sería el 2 de enero del 2019 estaría prescrita. Pero si por ahí del 2016... digamos en el 3 de febrero. O 3 días antes de que... Exacto, 3 días antes de que pasen los 4 años, me notifican por escrito que pague esa deuda, vuelven a contar 4 años. 4 años más. Entonces, esos 4 años se pueden alargar perfectamente si me hacen una notificación. Una llamada telefónica no vale. Cuenta. Y un mensaje de texto tampoco cuenta. Tiene que ser una notificación por escrito. Y personal al deudor. Y que él firme. Sí, obviamente exacto. Puede no firmar, pero ya queda ahí constando que se hizo la gestión. Entonces, a partir del día 1, pero se puede interrumpir en el momento en que conste que al deudor le dijeron, vea, señor, usted me da esta deuda, ¿se acuerda? Mira, esta deuda está pendiente, no me la ha pagado. Exactamente. Entonces, y también porque muchas veces, ayer, por ejemplo, atendimos un señor que nos decía... Ya me están llamando una financiera determinada, me dicen que me están grabando la conversación y que yo ya acepté un arreglo de pago y que todo eso y que ya lo tenemos grabado. Le decía a la señora, bueno, uno es que la voz nuestra, la voz de don Rodolfo, toda la voz de nosotros es un dato personal. La ley, el Código Civil lo entiende como un dato personal, es un dato de nuestra personalidad. Entonces, para que alguien la pueda copiar o reproducir, tiene que tener mi autorización en primer lugar. No es que yo simplemente le digo, lo estaba grabando y no le voy a decir nada. Eso no se puede. Eso es prueba inválida. En segundo lugar, digamos, esa grabación no tiene ningún efecto probatorio. O sea, eso, si usted lo llama ante un juez, el juez le va a decir, bueno, señores, sea más serio, esto no cuenta como prueba. Entonces, que nos estén grabando, eso no tiene ningún efecto procesal o práctico, ni obliga a ninguna persona en absolutamente nada. Todo en Costa Rica, como decimos, tenemos un dicho, los papelitos hablan, ¿verdad? Y justamente es ese papelito firmado donde yo acepto un arreglo pago o donde yo acepto la deuda o lo que sea o me notifican. Eso es lo que sirve realmente para demostrarle frente a un juez, eventualmente, si hay un proceso de cobro judicial, que se hizo la gestión de cobro o que usted llegó a un arreglo pago y que lo incumplió. Sobre este mismo tema de los arreglos de pago, hay un aspecto que me gustaría también recalcar, porque son muchas las denuncias que recibimos o consultas de los clientes que nos dicen lo siguiente, bueno, yo me llamaron de un bufete de abogados, me llamaron de una gestionadora de crédito determinada, hicimos un arreglo pago, perfecto, va a seguir pagando usted 50,000 colones cada quincena, perfecto, llegamos a ese acuerdo.
a los 6 meses o al año me llaman y dice, señores, si usted no deposita mañana 1,5 millones, lo pasamos a cobro judicial. Bueno, y que eso también es impráctico, ¿verdad? No es como cuando el acreedor mete el cobro judicial, el otro día ya está todo embargado, ¿verdad? Evidentemente hay un proceso judicial que, como todo en Costa Rica, es bastante lento y eso va a tardar tiempo, pero bueno. Y le dice el señor, no, pero es que yo con hace un año, hace 6 meses, llegué con ustedes a un arreglo de pago y dijimos que iba a ser 30,000 colones por cada quincena. Sí, no, mira, nosotros no tenemos ninguna constancia que eso se llegó a un arreglo, esa persona que usted dice ya no trabaja acá, no sabemos quién es, y si no paga, pues entonces le vamos a rematar los bienes. Entonces, ¿qué problema? Porque en efecto, ¿cómo yo demuestro que en efecto hubo un arreglo de pago si no tengo absolutamente ningún comprobante? Entonces, recomendación siempre, si yo llego con el acreedor, cualquiera que sea, a un arreglo de pago, que ese arreglo de pago, esas condiciones queden por escrito, porque un arreglo de pago es un nuevo contrato que modifica el anterior. Eso en caso de que se dé previamente el arreglo de pago, pero precisamente están preguntando, ¿qué pasa si ante un atraso el acreedor exige como única vía el pago total de los saldos pendientes y no accede a un arreglo de pago? Sí. En Costa Rica no existe ninguna posibilidad de que yo pueda obligar al acreedor a que acepte un arreglo de pago. O sea, si el acreedor no quiere el arreglo de pago, no se puede. No se puede obligar a nadie a firmar un arreglo de pago. Entonces, si el acreedor dice, usted me debe esa cantidad de dinero y yo no quiero llegar a un arreglo de pago con usted bajo esos términos y lo paso a cobro judicial, está en todo el derecho a hacer ese tipo de procedimientos porque la ley no obliga a que nadie acepte un arreglo de pago. Un familiar se atrasó en una cuenta, él me puso como referente. ¿Es legal que me esté molestando? Ya usted se refirió al tema, pero básicamente el punto es no lo pueden estar llamando. Exacto. Y la última consulta, porque ya sí nos quedan 2 minutos, es, por aquí preguntaban, si desde el día en que empieza a correr la prescripción, ya se puede ir a cobro judicial. Es correcto. O sea, no es necesario o no es obligatorio el paso del cobro administrativo. Es correcto. Eso lo hacen los bancos para tratar de recuperar sin ir a la gestión judicial y incluir en algunos otros gastos también ellos. Posiblemente correcto. Que puede ser que los cobren, ¿verdad? Pero puede ser que no. Entonces el hecho es correcto. Desde el día 1 que ya la deuda está vencida y que yo no pagué, a partir de ese día 1 empieza la posibilidad de que pueda interponer perfectamente el cobro judicial. Bien, muchas de las preguntas ya las ha estado contestando don William, algunas son reiteran sobre algunas dudas. Entonces yo les voy a sugerir a la gente, este programa de 7 días radio se va a subir como todos los programas en horas de la tarde en nuestra página de 7 días, también en las redes sociales, ahí puede verlas, puede repasar el programa, porque estas dudas de las reglas de la prescripción, en cómo se borra la mancha y todo eso, ya las aclaró, y respetuosamente le digo, con todo respeto digo a la gente que puede encontrar esas respuestas en nuestro programa, pero ya en la versión que subimos hoy, en horas de la tarde. Estoy seguro que nuestra compañera Natalia Lizano ya lo va a tener por allá, para que usted pueda repasar esta entrevista con don Willy Carvajal de la Oficina del Consumidor Financiero, a quien esperamos invitarlo, porque vea que hemos recibido muchísimas dudas y despejamos tal vez una tercera parte de ellas. Les agradezco a ustedes que nos acompañaran. Don Willy, le agradezco realmente que sacara su rato una vez más para estar con nosotros y despejar estas dudas, que lo que me demuestra es que al Tico nos hace falta mucha educación financiera. Es correcto, y tal vez como mensaje final, si me permiten, Rodolfo, que es el hecho que yo vaya a cobro judicial y no se cobre esa deuda, definitivamente también tiene una repercusión que es nuestro récord crediticio, y tenemos que tomar más conciencia en proteger nuestros datos personales, porque eso nos va a repercutir para el futuro. Muchas gracias, si Dios lo permite tendremos una nueva cita mañana en 7 días radio.